Bueno, queridos amigos, estoy aquí un día más con vosotros para seguir con la serie de vídeos, medios, cortos y algunos más largos que otros, sobre filosofía hebrea gitana motivacional, de causa hebrea gitana motivacional. Todo esto está basado en un método que yo he elaborado, vuelvo a repetir, en la filosofía o en los conceptos psicológicos profundos del Tanaj o de la Biblia hebrea, desde el punto de vista de ayudar al pueblo gitano de raíz y causa hebrea a su motivación psicológica y a otras personas de alma yehudí, igualmente, para que también entiendan lo que emana y emana del Tanaj, de la Torá, del Pentateuco en sus sentidos de interpretación. No es algo que me saque de la manga. En el primer vídeo, que también los doy por Facebook igualmente, estuve hablando de la ayuda en contra, del Zerkenekdot, del sentido del egoísmo, que también lo tiene, hasta un determinado punto, y de la capacidad o el deseo de recibir para uno mismo para luego otorgar a los demás. Hablemos un poco de las Midot Rahamim, de las virtudes del santo, Hashem Yitbarach, la fuente creadora, nuestro Dios creador. Nosotros interiormente tenemos lo que se denomina Betzelem Hashem, que quiere decir a imagen del Dios. No solo somos una carcasa animal física, que también, sino que tenemos esa potencialidad. Quiere decir, no es que ya seamos perfectos, pero tenemos la potencialidad de serlo si trabajamos en ello. El sentido del Sehut, el mérito, de conseguir el mérito para que esta potencialidad, esta semilla del Creador en nosotros aumente hasta llegar a las máximas consecuencias, es el abodá o trabajo que hay que realizar, como no puede ser de otra manera. Abodá Hashem, el trabajo del Dios en este Olam Hazé, en este mundo físico. Es muy interesante, por ejemplo, igualmente, que Hashem, Adonai, nuestro Señor, no haya hecho este universo de manera perfecta. Perfecta, completamente perfecta, donde ya no hubiéramos tenido un sentido para realizar en el idioma original en el que fue escrito el Tanaj, la Biblia hebrea, en los versículos expresa que Dios hizo el mundo belazot, para seguir siendo hecho. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ese es el sentido que nosotros, como Ben Adán, como hijos de hombre, tenemos sobre este universo. El hecho de hacer un tikkun, una reparación, una corrección de las circunstancias. Pero esto, ¿por qué fue hecho así? Podemos elucubrar y razonar que esto fue hecho así para que nosotros hiciésemos ese trabajo hacia nuestra potencialidad de Betzelem Hashem, para llegar a ser hijos de Dios, en toda su dimensión y en toda su perfección. Para eso, incluso antes del mismo estudio de la Torá, está lo que es el estudio de las Midot Arrahamim, las virtudes del santo, bendito sea su nombre, Akadosh Baruj Hu. En estos vídeos estoy desgranando crema de la crema de filosofía hebrea gitana del Tanaj y Biblia hebrea original. Esto es del Midrash, es del sentido psicológico de la Torá. Y es lo que hoy es vivo en la Torá. La Torá, vuelvo a lo mismo, no se refiere únicamente en un sentido peshat, en un sentido literal de las circunstancias, de las cosas que pasaron a un pueblo en un momento determinado de la historia. La Torá está hablando del alma del creyente y su evolución hoy. Quiere decir, esa salida de Egipto, esas batallas de Canaán, esas murallas de Jericó que cayeron, hoy siguen cayendo y hoy siguen haciéndose en nosotros mismos, y nosotros somos ese Israel a trabajar y a conquistar. Es el sentido del Sot, del secreto psicológico de la Torá, y lo que quiero dar al pueblo gitano de raíz y causa hebrea y a otras personas de alma yehudí que quieran aprender de la Torá en estos tiempos mesiánicos finales. Esto es muy importante, no digo que haya otras personas que no lo hagan o que no se dediquen a otras cosas que también son importantes dentro del estudio bíblico, pero nos han hurtado o robado estos conocimientos y ustedes lo saben bien. Porque ya todo el mundo puede, por internet y por determinados sitios, darse cuenta de que esto es así. Y por eso yo, en concreto, imagino que otras personas de la misma manera, también nos estamos dedicando a desgranar estos secretos. ¿De acuerdo? Que no son fáciles y que necesitan de una introspección, de una meditación profunda y de encontrarnos con nosotros mismos. El hecho del Betzelem Hashem ha sido bastante estudiado por filósofos y teólogos, y es igualmente difícil de captar, porque estamos hechos a imagen de Dios, pero ¿en qué? En la cara, en el rostro, en el físico. ¿En qué estamos hechos a imagen de Dios? Porque obviamente, a ojos vistas, no somos solo animales, tenemos un algo más
¿Y qué es lo que puede ser? Siempre utilizando la razón, porque la razón no va reñida con la fe, ni mucho menos, la razón trabaja con la fe de la misma forma. Desde mi punto de vista al menos, puedo decir, elucubro que el Betzelem Hashem, la imagen de Dios en nosotros, viene derivada de algo mental llamado la conciencia y la voluntad. Tiene que ser algo que los animales no tienen. Y, por supuesto, está relacionado con la conciencia de distinguir entre el bien y el mal, y desde luego el libre albedrío de elegir lo que vamos a hacer en voluntad. Obviamente Hashem es soberano de este universo físico, está en todo y es en todo, en Od Milvado, como se suele decir, pero nos da la libertad de elegir entre el sí y el no, y entre el bien y el mal. Y esto es lo que podemos garantizar que es el Betzelem Hashem, para mi gusto y para lo que la razón me imprime. La imagen de Dios en nosotros es la conciencia más la elección y la voluntad de poder decidir, lo que los animales no tienen porque son guiados únicamente por sus instintos. Este Betzelem Hashem nos aproxima a la divinidad y hemos de trabajarlo de alguna manera, inclusive, como digo, observando lo que dentro de nosotros es la idea de ese Dios. El Dios que tenemos dentro de nosotros, su imagen, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros imaginamos es que obviamente es misericordioso más que iracundo, no es así, aunque también a veces es castigador, no lo podemos negar. Igual es justo, es verdadero, igual es conocedor, igual es otorgador, quiere decir, no pide para sí, sino que todo lo da incluso por gracia a justos como injustos, es una persona equilibrada. Todo eso que refleja en nosotros la imagen de Dios que tenemos nosotros es a donde debemos de ir a perseguirnos en nosotros. O sea, tenemos que conseguir eso. Y eso es muy importante. Y eso puede inclusive hacer un trabajo previo al estudio de la Torá. La Torá es un código ético de moral y costumbres. Es un código ético psicológico para poder conducirnos en esta vida no como animales, sino como hijos de Dios. Y la Torá, por tanto, es la autopista y los preceptos indicados para ello y para despegarnos de la pura animalidad, para ir a favor de ese potencial denominado Betzelem Hashem, a imagen de Dios. Y eso es un trabajo que, disculpen que les diga, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Aquí, por supuesto que existe el gen, existe la gracia, nos levantamos, nos acostamos, Dios nos abre los ojos, nos despierta, nos acuesta. Eso es indudable que estamos por gracia vivos y sobre la faz de la tierra y con los alimentos y los sentidos indicados para poder trabajar en ello. Pero también es claro que es en nosotros, con nuestra conciencia y voluntad, lo que tenemos que trabajar esa imagen de Dios en nosotros y subirla hasta la enésima potencia. El horizonte a conseguir es la devakut, la adherencia con el Creador. Esta devakut o adherencia con el Creador es en igualdad de forma y consiste en la imitación de las cualidades del santo. Volvemos a lo mismo. Las cualidades del santo, bendito sea su nombre, Adonai, nuestro Señor, son variadas, pero no podemos decir que Dios solamente es pura misericordia, porque también es din, es juicio. ¿Esto qué nos comunica? Si nosotros somos Betzelem Hashem, y si Dios no es solo misericordia, sino que también es din, también es juicio, significa que nosotros no tenemos que ejercer a veces la restricción o a veces el punishment, como se dice en inglés, el castigo. Por supuesto que sí. Nos han pintado desde las filosofías occidentales en muchísimas ocasiones a un Dios que es puramente bondad, misericordia y que no ejerce el juicio, pero el juicio se ejerce. Y el ser humano también tiene la opción y la potestad de poder ser firme para éticamente cursar y transitar en este mundo. No solamente estamos buscando la pura misericordia o la pura bondad o que me den guantazos 6 veces en la cara. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios a veces en su justicia es misericordioso y otras ejerce el juicio. Él nos enseña cómo nuestras emociones deben de compensarse dentro. Tenemos una batería de emociones interiores entre las cuales efectivamente está la aceptación, está la bondad, está la benevolencia, pero también tenemos emociones que son de la columna izquierda, como se dice en Cábala, que refieren al rigor, a la restricción, a la geburá, a la fuerza, etc. Y eso no es descartable. Es muy interesante que entiendan que la perfección no es erradicar de nosotros mismos la mitad de lo que somos.
Nosotros tenemos dentro unas emociones a trabajar, tanto en columna izquierda como en columna derecha, y hay que llevarlas al centro. Quiere decir, buscamos el equilibrio, el balance, como se dice en inglés. Yo, de hecho, los métodos de coaching y de crecimiento personal que he elaborado, como mi método Acoleto Babsi Method, están basados justamente en el Tanaj o Biblia hebrea y en la consideración de que las emociones que tenemos dentro son todas válidas según el momento. Lo que tenemos que tener, por supuesto que sí, es la capacidad para poder saber cuándo hemos de ser firmes o cuándo no, cuándo hemos de ser aceptadores o cuándo no, cuándo más benevolentes, cuándo más peleadores o guerreros. La Biblia hebrea nos expresa que todos los personajes, patriarcas, profetas, todo lo que aparece en la Biblia hebrea nos está dando una indicación de cómo transitar en el mundo, cómo movernos emocionalmente. Esas figuras son también aspectos de la personalidad. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, tenemos a las matriarcas, Rikva, Lea y Rachel. Tenemos las imágenes especulares de lo que nuestra personalidad ha de trabajar. Y en esas imágenes especulares que vemos en el Tanaj o Biblia hebrea, tenemos también los vivos ejemplos de cómo debemos regularnos nosotros en nuestro ruach o alma emocional. Por eso quiero comunicaros y deciros que estos vídeos verdaderamente son importantes. Yo no quiero ofender a otras personas que utilizan la Biblia solo a un nivel literal y superficial en respectiva a las historias que todos ya conocemos en su sentido, pues obviamente más literal. Pero lo que está claro es que eso no es suficiente y desde luego no es bastante. Yo quiero para el pueblo gitano de raíz y causa hebrea y para las personas de alma yehudí y para mis hermanos judíos oficiales, yo quiero lo mejor. Quiero que estas profecías se den en todo rigor, quiero ser luz para las naciones y que otros lo sean, y para eso tenemos que conocer lo que nos ha sido hurtado y robado, que es el sentido psicológico de la Santa Torá. Así que un saludo para todos vosotros y que estos vídeos verdaderamente sean de bendición, que el Ora Shamaim, que la luz de los cielos caiga y por supuesto Shalom Uberajal Kulam para todos hermanos. Azor al Engalito.